Las noticias son para todos, niños con adultos responsables. Estas cúpulas, expresión de la politiquería tradicional. Mejor que la hipocresía histórica de introducirle politiquería al manejo de la justicia. La administración de justicia, ganada por el sectarismo político. En Noticias 1 esta noche, exclusivo. Tenemos parte de los documentos por los cuales Venezuela acusa a Colombia de espionaje. Según los papeles, habría seguimiento a sedes y diplomáticos de Ecuador y Venezuela. Los papeles también señalan preocupación por actividad de células extremistas islámicas en Colombia. Canciller venezolano asegura que los documentos fueron incautados en su país. Corte Suprema y Gobierno se reafirman en sus posiciones sobre terna para fiscal. Senadores conservadores invitan a su copartidario, el ministro de Agricultura, a renunciar antes de la votación de moción de censura. Le apareció dueño a la valla que asegura que Cali está con el presidente. Es un congresista y no un consorcio contratista. Por manoseos en Transmilenio propondrán buses exclusivamente femeninos. Como candidato único fue reelegido hoy el presidente de Afganistán. En los deportes, con Germán Arango, Champeta Velázquez, goleador del Huila, recordó en el día de su cumpleaños al desaparecido Hernán Córdoba. El tranvía, el Nietzsche y la Guama serán profesores de fútbol en barrios pobres de Cali. ¿Y qué tal esto? 2 años después de dejar el cuartel, este exsoldado no puede trabajar porque no le dan la libreta militar. Desde la red independiente, este es Noticias 1. Atención, Noticias 1 tuvo acceso a una parte de los documentos que el gobierno de Venezuela presenta como evidencia del espionaje colombiano a ese país, a Ecuador y a Cuba. Los papeles estaban en el DAS clasificados como información ultra secreta y se filtraron después de allanamientos del CTI al DAS por las chuzadas ilegales. Carlos Cárdenas. María Cristina, por prudencia hemos decidido no revelar el alcance de los documentos, pero es evidente que existieron seguimientos a sedes, diplomáticos y ciudadanos ecuatorianos, venezolanos y cubanos. Una fuente oficial colombiana le confirmó a Noticias 1 la autenticidad de estos papeles. El informe que presentó el ministro del Interior de Venezuela, Tarek El Aissami, sobre el espionaje del DAS en Ecuador, Cuba y Venezuela, coincide con las declaraciones que 5 meses antes rindieron en el DAS 4 detectives investigados porque supuestamente sustrajeron información secreta en una USB sobre labores de inteligencia del DAS en Ecuador, Cuba y Venezuela. Uno de los detectives reveló cómo su oficina de inteligencia hace seguimientos en Ecuador y a ecuatorianos en Colombia dentro del llamado Proyecto Salomón. Salomón es Ecuador. Realizar actividades del Proyecto Salomón consistentes en verificar información sobre la presencia de ciudadanos ecuatorianos estudiando en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Misión de desplazamiento autorizada por el coordinador del GONI, hoy GECOE, señor Germán Albeiro Ospina Arango, y el subdirector de contrainteligencia, el capitán Lagos. Según los detectives, también les hicieron inteligencia a funcionarios del gobierno ecuatoriano en Colombia. Identificar los consulados de Ecuador en Colombia, en compañía de la detective Mónica Xiomara Cardoso. Utilizamos la fachada de Esposos para ingresar al consulado de Ecuador, donde logramos identificar al cónsul. El ministro del Interior venezolano dijo que el DAS tenía personal uniformado de Ecuador a su servicio. Así también lo declaró ante la Oficina de Control Interno del DAS, uno de los detectives investigados. En la actualidad se cuenta con una fuente humana de origen ecuatoriano y residente en el Ecuador que nos suministra información sobre las fuerzas militares en ese país. Es un sargento de la policía ecuatoriana y la cual se encuentra inscrita como fuente ocasional ante la Subdirección de Fuentes Humanas. Los detectives también dijeron que no solo realizan trabajos de inteligencia en Ecuador. El grupo externo Falcon, que maneja temas de Venezuela, ahí se trabaja un proyecto que tiene que ver con Cuba denominado Fénix, y otro grupo externo denominado Cóndor, que trabaja el tema de Medio Oriente, cuyos proyectos están vigentes. Los funcionarios investigados también dijeron que los proyectos de inteligencia en otros países no podían conocerlos la prensa para evitar problemas con los gobiernos vecinos. Al darse a conocer o llegarse a filtrarse a medios abiertos afectaría la seguridad nacional y podría generar conflictos internacionales con otros países, porque el proyecto se generó a raíz de la muerte del guerrillero Raúl Reyes en territorio ecuatoriano y con las diferentes alocuciones en contra del gobierno colombiano por parte del señor presidente de Ecuador, Rafael Correa. Las declaraciones fueron rendidas el pasado 15 de mayo. 5 meses después, fueron capturados en Venezuela 2 hombres señalados por el ministro del Interior venezolano como espías del DAS. Entre estos documentos también hay seguimientos a varios sospechosos de trabajar para grupos extremistas islámicos. Juan Luis Martínez. María Cristina, los documentos señalan una actividad gigantesca en Colombia de simpatizantes y militantes de grupos extremistas del Medio Oriente. Lo curioso es que nada de esto ha sido judicializado.
Dentro de la investigación interna del DAS por la fuga de información sobre trabajos de inteligencia que realizan otros países, se conoció la versión que el pasado 15 de mayo rindió el detective Jesús Figueroa Peña, que trabaja en la isla de San Andrés, sobre la preocupación del DAS por presuntas operaciones de grupos extremistas islámicos en Colombia. Figueroa le dijo a la Oficina de Control Interno del DAS que fue creado un grupo especial para concentrarse en posibles movimientos de Hezbollah y de otros grupos extremistas árabes que estarían ubicados en Maicao, San Andrés, Cali, Buenaventura y Bogotá. El grupo de base en el nivel central del DAS en Palo Quemado, que se encarga del proyecto Salomón, y 3 grupos externos, que son Cóndor, Unidad Especial contra Terrorismo Externo DAS, que se encarga de trabajar temas de terrorismo islámico. Los grupos de inteligencia del DAS han intentado establecer la presunta vinculación de grupos extremistas islámicos con sedes diplomáticas de países del Medio Oriente en Colombia. La Unidad Especial Contraterrorista Externo también está siguiendo fundamentalistas, algunos de los cuales operarían incluso desde cárceles colombianas. También manifiestan preocupación porque personas del Pacífico colombiano que se han convertido al islamismo pueden ser usadas en actividades de extremistas musulmanes. Los detectives han recibido información sobre presencia en Colombia de militantes de Hezbollah y de Al-Qaeda. El canciller venezolano Nicolás Maduro aseguró hoy que los papeles fueron incautados en Venezuela a agentes colombianos. Sin embargo, otra versión señala que se conocieron después del allanamiento del CTI al DAS por las chuzadas ilegales. Carolina Marín. María Cristina, todo indica que buscando las interceptaciones irregulares del DAS dieron con unos documentos que comprometen actividades de seguridad nacional. Los documentos incautados a los 2 funcionarios del DAS de Colombia que fueron capturados en Venezuela serán presentados ante organismos internacionales, aseguró hoy el canciller Nicolás Maduro. Lo más grave de todo es que el gobierno colombiano terminó aceptando la validez de los documentos que fueron consignados ante la Asamblea Nacional. Maduro dijo que el tema del espionaje y la infiltración por parte de Colombia solo pretende desestabilizar la región. Documentos que detallan todo lo que tiene que ver con el espionaje contra países soberanos del continente. Por su parte, el ministro del Interior, Tarek El Al-Shami, dijo que a las autoridades colombianas les debería preocupar los detalles del documento incautado y no en manos de quien se encuentra. Les preocupa que ese documento esté en manos de las instituciones venezolanas. Pero no les preocupa el contenido. Eso es lo que preocupa a nuestro gobierno, que sus instituciones se hayan prestado para fraguar hechos de desestabilización, de violencia. Los 2 funcionarios venezolanos arremetieron después contra el acuerdo militar firmado entre Colombia y Estados Unidos el pasado 30 de octubre. No lo conoce nadie, solamente especulaciones de prensa que dicen que, bueno, este convenio, y si lo comparamos con convenios del mismo tipo que han impuesto los Estados Unidos en otras regiones del planeta, dicen que, bueno, hay cesión de territorio, hay inmunidad absoluta para cualquier delito cometido en territorio colombiano por soldados estadounidenses. Maduro aseguró que el acuerdo era una vergüenza para la región y que el espionaje hacía parte del plan de Estados Unidos y Colombia para desestabilizar políticamente a Venezuela. Y para completar, sicarios motorizados asesinaron en el Táchira, cerca de la frontera con Colombia, a 2 miembros de la Guardia Nacional Venezolana. Yesid Vaquero. María Cristina, pues esa fue la razón para cerrar la frontera, cierre que hasta ahora es indeterminado y por eso cientos de personas han tenido que pasar por el río y por trochas. Así, a pie y por trochas fronterizas han tenido que pasar cientos de ciudadanos que viven en la frontera a causa del cierre del paso por parte de la Guardia Nacional Venezolana. Venimos todo el mundo, venimos por el lado atrás, donde hay una carretera ahí. Todo el mundo le parece que brincar un muro que hay alto así. El puente de Simón Bolívar, la segunda vía terrestre que comunica a Colombia con Venezuela, está cerrado y el ambiente enrarecido. Han pasado sucesos graves que uno no se atreve a comentar. Al parecer, 2 integrantes de la Guardia Venezolana fueron asesinados en extraños hechos en el estado de Táchira, en la zona comprendida entre Ureña y San Antonio. El hecho originó el cierre de la frontera hasta nueva orden, dejando incluso a ciudadanos venezolanos parados en territorio colombiano. Siendo nosotros venezolanos no nos dejan pasar a nuestro territorio. Esto es un abuso, sacaron pistolas, amenazaron a todo el mundo con pistolas, no puede ser. A esta hora hay una gran congestión vehicular en cercanías al puente, nadie sabe si van a abrir el paso y respecto al asesinato de los miembros de la Guardia, solo se sabe, en versión no oficial, que 4 hombres en 2 motos fueron quienes dispararon en repetidas ocasiones contra Gerardo Zambrano y el cabo Zenir López.
Y ya se los contábamos al comienzo de Noticias 1, encontramos una cantidad de similitudes entre el discurso del pasado sábado del presidente Uribe contra la Corte y un viejo discurso del entonces presidente peruano Alberto Fujimori. Ignacio Gómez. María Cristina, el discurso de Fujimori tuvo lugar el mismo día en que cerró el Congreso y dejó sin funciones al Poder Judicial en el llamado autogolpe de 1992. El 5 de abril de 1992, el presidente de Perú, Alberto Fujimori, cerró el Congreso y clausuró el Poder Judicial de su país. Los argumentos para justificar el cierre de las Cortes son bastante parecidos a los usados este fin de semana por el presidente Álvaro Uribe en su arremetida contra la Corte Suprema de Justicia. Fujimori decía que su país no podía esperar más. No podemos esperar tampoco un día más para llevar adelante la reorganización total del Poder Judicial. Y nos parece fundamental en este momento el orden público. Esa interinidad que nos angustia a todos. Y que las altas cortes estaban entregadas a la politiquería. Estas cúpulas, expresión de la politiquería tradicional. Mejor que la hipocresía histórica de introducirle politiquería al manejo de la justicia. La administración de justicia, ganada por el sectarismo político. Que los magistrados no tenían en cuenta los grandes intereses nacionales. La falta de identificación con los grandes intereses nacionales de algunas instituciones fundamentales, como el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Colombia no puede permitir que haya una justicia que esté manipulada por intereses ajenos al interés superior de la nación. Y los acusó de buscar una dictadura de los jueces y respetando las facultades constitucionales del presidente. Se niega al presidente la facultad de señalar cuáles son las zonas de emergencia, sin el menor respeto por las facultades presidenciales consignadas en nuestra Constitución. Los otros órganos del Estado no pueden maltratar los fueros constitucionales del gobierno. Aseguraba que el Poder Judicial no tenía el mismo rasero para todos los procesos. Hay que contrastar, pues, la sospechosa lentitud con que se llevan los procesos seguidos por los ciudadanos de escasos recursos y la diligencia inusual con la que se tratan los casos de gentes con influencia y poder. Se ha juzgado la parapolítica, sigue impune la FARC política. Se quejaba del estilo de los jueces, a su juicio demasiado capitalino. Y están reproduciendo todos los vicios y taras del viejo centralismo limeño. En la ironía y en las marrullas de los cócteles bogotanos. Estas son las curiosas coincidencias en los discursos de los mandatarios. Desde luego, también hay diferencias. Estuvieran diciendo, claro, en Colombia se acabó la democracia, es que Uribe es como Fujimori. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo hoy que no entrará en debates públicos con el presidente, quien esta noche reiteró su posición a través de su ministro del Interior, Patricia Uribe. Cristina, al final de las declaraciones de uno y otro lado, lo único que queda claro es que la Corte sigue decidida a no elegir fiscal entre los actuales candidatos del presidente. Lo que no puede entender el gobierno es que se siga diciendo que la terna es inviable. Mejor que la hipocresía histórica de introducirle politiquería al manejo de la justicia es traer el debate de cara al pueblo colombiano. Pese a los calificativos del presidente Álvaro Uribe contra la Corte Suprema de Justicia por declarar nuevamente inviable su terna para elegir fiscal, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, ratificó hoy la posición del alto tribunal. La Corte ha dicho que la terna es inviable, aquella presentada por el presidente de la República. El magistrado dijo que no se referirá a los duros pronunciamientos del mandatario. No quiero entrar en más debates, esto no es de dimes y diretes, ni esto es un ring. Nos vamos por los altos fines del Estado y las preocupaciones que tiene el Estado todo. No voy a responder nada más de ello porque el país está perfectamente informado cómo sucedieron los hechos y cómo se le dijo al presidente de la República que la terna era inviable. El presidente Uribe, en el pasado Consejo Comunal en Ibagué, así se había referido a la Corte Suprema, a quien calificó de manipuladora. Colombia no puede permitir que haya una justicia que esté manipulada por intereses ajenos al interés superior de la nación. El magistrado Augusto Ibáñez dijo que el presidente conoce las razones del alto tribunal para no aceptar su terna. No se habló del nuevo integrante de la terna, pero se dijo que aquella que ha presentado el presidente de la República lo era
por elementos que tienen que ver con la idoneidad, con la probidad, con la independencia. El presidente Uribe también había respaldado las versiones que señalan que la Corte Suprema le pidió a las directivas del Diario del Tiempo la eliminación de la columna del exasesor José Obdulio Gaviria. No es admisible que jueces de la República vayan a las direcciones de los periódicos a pedir que descabecen periodistas, porque esos periodistas son críticos de decisiones de jueces de la República. Al reclamo del presidente, el magistrado dijo que fue invitado por el Diario del Tiempo y que hablaron sobre varios temas del país que jamás discutieron airadamente. Jamás hubo ninguna discrepancia fuerte, ni nadie se levantó de su silla, ni hubo dificultades temáticas o reacciones abruptas o violentas. Esta noche el ministro del Interior, Fabio Valencia Coso, en un tono más sereno que el del presidente, reiteró la posición del gobierno. La inviabilidad que predica la Corte Suprema de Justicia de la terna presentada por el presidente de la República se basa en un requisito inexistente. Mañana habrá sala plena de la Corte Suprema y se sabrá si la arremetida presidencial sirvió para dividir a los magistrados o para unirlos más. Varios senadores conservadores le van a pedir al ministro de Agricultura, Andrés Fernández, que renuncie a su cargo antes de la votación de la moción de censura en el Senado. Dora Montero. María Cristina, no sería la primera vez que un ministro renuncie en vísperas de que se vote una moción de censura. Así lo hizo Néstor Humberto Martínez hace 9 años, cuando era ministro del Interior del gobierno Pastrana. El ministro de Agricultura, Andrés Fernández, no tiene las cosas fáciles. En su propio partido, un nutrido grupo de senadores le pedirá que renuncie antes de someterse a perder su investidura en la moción de censura que votará el Senado el próximo martes. Vamos a pedir en la Junta Parlamentaria, próximo martes, que independiente del debate político de moción de censura, donde tiene el legítimo derecho a ser escuchado, se separe del cargo mientras surten las investigaciones y el control político. Uno de los parlamentarios que está impulsando esta iniciativa es el boyacense Jorge Hernando Pedraza, quien lidera el grupo que le entregará una carta a Fernández donde le piden que dimita. El ministro debe facilitarle al partido y evitar pues ese proceso tortuoso, entre otras cosas, porque nosotros no podemos generar un triunfo de la oposición, y la oposición sería quien ganaría. Si el ministro dimite, nos evita ese problema. En términos generales, los conservadores no estamos dispuestos a entregar la cabeza de Fernández vía voto en la plenaria. Por eso preferimos que él dé un paso al costado. Son por lo menos 10 de los 21 senadores conservadores los que no sienten que deban pagar el costo político a 4 meses de las elecciones parlamentarias. Nosotros los conservadores, que nos nutrimos de la base campesina, donde ha dolido tanto este escándalo, no tenemos por qué pagar las consecuencias a 4 meses de elecciones. Además, porque no sienten que estén defendiendo a un funcionario de las entrañas de su partido. El presidente Uribe, en su particular estilo, no le consulta los ministros a los partidos políticos, y después nos toca cargar las responsabilidades políticas. El ministro Fernández tendrá su espacio para defenderse el próximo martes y conocerá cuál es la votación de los senadores. Mientras tanto, la oposición planea radicar la misma moción en la Cámara de Representantes. Le apareció dueño a las vallas que dice que Cali está de frente con el presidente. No era un consorcio constructor, como lo informamos por error anoche, sino el representante de la Cámara y aspirante a senador Roy Barreras. La valla era de Roy Barreras y no de Metrovías, el consorcio contratista, como equivocadamente lo informamos anoche en Top Secret. El error está en que la empresa que la puso se llama Metrovía, un nombre casi idéntico al grupo constructor. La noticia es que detrás de la valla está una campaña de lanzamiento de Roy Barreras al Senado, aprovechando la imagen presidencial. La expectativa promociona al presidente y, según él mismo lo presentó hoy, uno de los avisos no muestra al presidente Uribe, sino al congresista vallecaucano, quien contó cuánto ha pagado por las vallas. Las vallas, dependiendo de su localización, pueden estar entre 5 y 7 millones de pesos. Vamos a ponerlas en las principales ciudades del país hasta donde los recursos nos lo permitan. No se sabe por qué Roy Barreras comenzó con esta campaña cuando la ley electoral ordena otra cosa. La ley es muy clara en ese sentido. 3 meses antes de las elecciones se inicia con la publicidad
política de vallas, pasacalles. Esta no es verdaderamente una campaña electoral. Como usted ve, aquí no estamos invitando a votar por el presidente. Y esta es su explicación por haberse tomado la vocería de Cali, que según su mensaje publicitario está de frente con el presidente. La mayoría de los colombianos defendemos la obra de gobierno del presidente. Yo además soy congresista colombiano. La normatividad establece que todos los gastos de campaña deben ser reportados y que los tiempos de iniciación son de 3 meses antes de la votación. Con la argucia propagandística del representante a la Cámara está empezando la publicidad antes del término permitido y sin declararla como gasto de campaña, porque ese periodo aún no ha comenzado. Muchas mujeres que usan el Transmilenio en Bogotá se quejan de la presencia de hombres atrevidos en los buses. Tal vez por eso surgió una idea para que algunos buses sean exclusivamente para mujeres. Felipe Romero. María Cristina, la iniciativa será estudiada por el Consejo de Bogotá. Las dirigentes feministas dicen que hacer buses exclusivamente femeninos puede ser discriminatorio, pero que entre dos males hay que escoger el menor. Al sistema Transmilenio podría entrar a operar una nueva ruta con buses rosados solo para transportar mujeres. Todo gracias a un proyecto de acuerdo que pronto se debatirá en el Consejo de Bogotá y que busca que las mujeres no sean víctimas de abusos al interior de los articulados. Pretendemos comiencen a partir de la expedición de este acuerdo unas rutas exclusivas para mujeres en las troncales de Transmilenio. Según ellas, los roces y el manoseo están a la orden del día en los articulados. Nada, empiezan a pegársele mucho a uno, que a tocarlo. Una vez vi una niña también que la estaban manoseando. Aseguran que están expuestas a toda clase de ultrajes, especialmente cuando los buses van llenos en las horas pico. A que lo toquen, a que lo empujen, a que lo roben. Me empujaron y ¡pam!, me metieron la mano por la cola. Por eso ven con buenos ojos que hayan buses solo para ellas. Es bueno que piensen en nosotros, en el respeto que merecemos. Para algunas líderes feministas la propuesta no es deseable, pero sí necesaria. Si es discriminatoria, lástima, tristemente, pero mientras no se transforma la cultura, esa cultura tan machista, nos toca pasar por eso. Creen que es la mejor forma de castigar al género masculino por no saber comportarse. Sí, es una lección para los hombres, pero es a la vez una sanción también para ellos. No van a estar con mujeres en los buses. Verán de qué hablan, pues que hablen de fútbol ahí en los buses. Según reportes de la policía de Transmilenio, a diario se reciben más de 100 denuncias de mujeres que son víctimas de las manos de uno que otro hombre. No tienen educación y aprovechan para meterle a uno la mano. Estados Unidos contamina más que todos los países de América Latina sumados. Lo critican los indicadores. El Banco Ave Villas presenta lo que indican los indicadores. Según un reciente estudio de una organización mundial ambientalista, Estados Unidos produce 2.530 millones de toneladas de CO2 y es el país que más contamina en el mundo. Seguido por China, con 2.430 millones, Rusia con 600 millones, India 529, Japón 363, Alemania 323, Australia 205, Sudáfrica 201 millones y el Reino Unido 192. Esto indica que a mayor desarrollo, más contaminación. Esto es lo que indican los indicadores. El Banco Ave Villas presenta lo que indican los indicadores. Una polémica reelección se llevó a cabo hoy en Afganistán, donde el actual presidente Hamid Karzai fue candidato único. Hoy la Comisión Electoral Independiente de Afganistán declaró a Hamid Karzai, actual presidente del país, vencedor de las elecciones después de que Abdullah, líder de la oposición, se retirara de la segunda vuelta por considerar que en el proceso no había ningún tipo de garantías. Según Abdullah, la Comisión Electoral no garantizaba unas elecciones sin fraude y consideró que con él o sin él, el presidente iba a ser Karzai. El mandatario fue reelegido entonces por ausencia de oponente y ahora gobernará Afganistán por 5 años más, a pesar de las denuncias por irregularidades en la primera vuelta celebrada en agosto y que llevaron al país a grandes protestas. La segunda vuelta, que estaba prevista para el 7 de noviembre, según la ONU, le daba legitimidad a las elecciones, en las que Karzai no alcanzó el 50% de los votos que eran necesarios para proclamarlo nuevamente en el cargo. La Casa Blanca, a través de un comunicado, reconoció y felicitó a Karzai por la reelección y le pidió que intensificara los esfuerzos para erradicar la corrupción del gobierno. Esta es la hora de los deportes en Todelar y a la hora del almuerzo quiere comer rico en un sitio elegante y a un precio súper cómodo. Pastelería y restaurante Victoria Regia. Somos la mejor repostería de Pasto. Recepciones especiales Victoria Regia. Calle 18, número 21B07. Teléfono 720-0013. Frente al Banco Agrario.
para llorar que sea de alegría, si es para rendirse que sea el amor, si es para perder que sea el miedo, si es para gritar que sea de emociones, si se queda, que sea de almohada, si se abre que sea de corazón, que hace el Señor rojo, el Señor del sabor. Nacional de chocolate. Águila Roja. 18 de abril, lluvia de billetes con más de 7.250 millones de pesos en premios. Vigilada Supersalud. Vino Sansón. Sí, vino Sansón. En mi casa no puede faltar el delicioso vino Sansón. Siempre lo llevo en el mercado, porque el vino Sansón es pura vida. A toda mi familia le encanta el vino Sansón. En todo momento es delicioso y estimulante. O si no, pregúntenle a mi marido. ¿Y cuál es la cola más famosa? La cola que está la más famosa. La cola que está la más famosa. La cola que está la más sabrosa. Que está la más famosa. Que está cola Cola Postobón, la cola más famosa. Postobón, un mundo de sabor. Cola Postobón. Juega el próximo 18 de abril miles de millones de pesos en premios. Un gran mayor de 3.000 millones, un seco de 120, uno de 80, uno de 40, 30 secos de 2 millones cada uno y millones en aproximaciones. Vigilada Supersalud. Soy Claudia, asesora de microfinanzas del Banco de Bogotá. Vivo en casa arrendada, pero voy a comprar carro. Antes era Claudita, vivía en una casita y quería un carrito. Pero un día de esos tantos que me sirven de escuela, le dije a alguien que podía prestarle para su negocito. Él se volteó y me dijo, negocio, doctora Claudia, negocio. ¿No ve que si uno habla en diminutivo, sueña en diminutivo? Desde ese día no importa si les voy a prestar 800.000 o 5 millones, a ninguno le digo negocito, ni mejoritas, porque sé que son estos negocios y esos logros los que cambian vidas. La mía, por ejemplo. En el Banco de Bogotá tenemos más de 28.000 historias como esta. Banco de Bogotá. Amigos, son como una luz brillando en la oscuridad. Siempre estarán juntos. Feliz día del amor y la amistad. De ser gobierno. Desde la izquierda civilista y dialogante que represento, estamos por una política del amor. La idea es que los colombianos decidan el tipo de izquierda que necesita el país. Acordemos el futuro. Vota este 27 de septiembre en la consulta del Polo solo con la cédula y marca Gustavo Petro en el tarjetón. Publicidad política pagada. Juega el próximo 18 de abril miles de millones de pesos en premios. Un gran mayor de 3.000 millones, un seco de 120, uno de 80, uno de 40, 30 secos de 2 millones cada uno y millones en aproximaciones. Vigilada Supersalud. Vean en Juntos a las 3. ¿Cómo se le ocurrió hacer esta promo acá, doctora? Pues usted siempre debe tener equilibrio cuando... ¡Ay, Fabián! Doctora. ¡Ay, por Dios! ¿Usted no le tiene miedo a las alturas? Yo no. ¿Y sabe por qué? Porque sé cómo superar la fobia a las alturas. Ay, ¿cuáles son las causas de los miedos a las alturas? ¡Ay, cuidado, doctora! No me despeinó. Todo esto y mucho más. Aquí, en Juntos a las 3. De lunes a viernes. A las 3 de la tarde en el canal 1. ¡Doctora! Campeón mundial y olímpico de los 100 y 200 metros, además del relevo de 4%, se fotografió junto a un guepardo en Nairobi, capital de Kenia. Una buena apostada por las características de los protagonistas.
es el más rápido del reino animal y el jamaiquino es el hombre más veloz de la historia. Este es Noticias 1, la red independiente. Hoy cumpliría 20 años de edad Hernán Córdoba, el atacante del Atlético Huila que perdió la vida en un accidente de tránsito el pasado 20 de septiembre. El nuevo goleador del equipo, Iván El Champeta Velázquez, dedicó a su memoria las buenas actuaciones en los últimos 3 partidos en los que ha marcado 6 goles. Mauricio. Germán, Champeta marcó ya 2 goles frente a América Cali Junior. Es el máximo anotador del Huila con 9 y espera seguir en la buena racha cuando comiencen los cuadrangulares. En Noticias 1, la información deportiva fue presentada por Argos, luz verde para el deporte. Iván Velázquez fue contratado como goleador en el Huila, pero se lesionó el 26 de julio de este año, cuando jugaba contra Santa Fe en Neiva. Me lesioné la rodilla. De verdad que sentí que todo el mundo se me venía encima. Después de su recuperación volvió y como tenía una deuda pendiente con el club quería pagarla, pero la afición opita no lo comprendió y la emprendió contra él. Hay gente que entiende el futbolista, hay gente que no lo entiende. Lo importante es que tú hagas tu trabajo. En ese entonces la afición encontró en Hernán Córdoba su goleador, pero falleció en un accidente y la Champeta Velázquez tomó su lugar y hoy más que nunca lo recordó. Una persona que nos aportó mucho, un buen ser humano, un gran jugador de fútbol y bueno, hoy lo recordamos, es el día de su cumpleaños. Velázquez lleva 3 partidos seguidos contra América, Cali Junior y en todos ha marcado ya 2 goles. Cuando uno trabaja, sabe que el resultado va a llegar tarde o temprano. Hoy en su día de descanso Champeta se fue a trabajar en su restaurante en Ibagué. Hay paella marinera, aquí pueden encontrar una cazuela, un pescado, langostinos, marisco. Y lo que no hay, pues lo inventamos y lo hacemos y se lo buscamos por donde sea. Huila ya está clasificado a los cuadrangulares gracias a los 7 goles de Hernán Córdoba y a los 9 de Iván Velázquez, que los ha hecho en 10 juegos. Banfield es el nuevo líder solitario del torneo de apertura en el fútbol argentino luego de vencer en el clásico de punteros a Estudiantes de La Plata. El equipo que dirige Julio César Falcioni suma 26 puntos y en 12 juegos se mantiene invicto. En el estadio Florencio Solá, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el campeón de América Estudiantes de La Plata, comandado por Juan Sebastián Verón. El 1-0 llegó en el minuto 10, lo marcó el goleador del campeonato, el atacante uruguayo Santiago Silva, quien con esta ajustó 12 goles en 12 juegos del campeonato argentino. El equipo platense pudo igualar por intermedio de su figura y capitán Juan Sebastián Verón, quien estrelló este balón en el palo tras un tiro libre. Pero el desquite del exjugador de Boca, Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea e Inter llegó en esta acción. Pase atrás de Boselli, gran remate de la bruja, imposible para el arquero de básquet, Cristian Luchetti. En el complemento del cuadro local consiguió la victoria gracias a Walter Herbiti. El volante con pasado en San Lorenzo y Monterrey de México le permitió al equipo que dirige el exarquero del América de Cali, Julio César Falcioni, llegar a 26 puntos y el primer lugar del campeonato. Además, Banfield se mantiene invicto en el torneo. Milan y Real Madrid jugarán mañana el partido más atractivo en la 4ª jornada de la Copa Europea de Campeones. En el juego de ida en el Santiago Bernabéu, la victoria fue para el equipo italiano 3-2. Y vamos ahora con la selección de los 5 mejores goles anotados en el fútbol internacional. Con el patrocinio de www.noticias1.com presentamos los 5 mejores. En Holanda, Ajax goleó 5-1 al Feyenoord y este fue el primero, una bonita jugada colectiva que va a definir Urbi Emanuelsson. Gran combinación, triangulación, pero mejor este potente remate cruzado con pierna izquierda. Nos vamos para Argentina con el tiro libre ejecutado por Maximiliano Velázquez de Lanús frente a River Plate. Este fue el gol de la victoria para el equipo granate. Vamos ahora a Brasil, donde está Julio César del Goiás frente al Atlético Mineiro. Su equipo cayó 3-2, pero este fue un golazo. Nos quedamos en Brasil para ver otra ejecución de tiro libre. Juninho del Botafogo frente a Internacional. Este fue el golazo que le dio la victoria al Botafogo. Y vamos a volver a Holanda porque está Denny Lanzat, quien marcó el único del Feyenoord frente al Ajax. Su equipo cayó 5-1, pero esta fue una gran definición. ¿Con qué clase? Víctor Lugo, Miguel Ángel El Niche Guerrero, Walter Escobar, James La Guama Cardona hicieron historia en el fútbol profesional colombiano y ahora esperan seguir triunfando desde la dirección técnica al graduarse como gerentes deportivos. En las aulas encontramos en su última clase en este diplomado a figuras de los 80s, como el inolvidable y rápido Víctor Lugo, junto a otros que escribieron su historia a nivel nacional en los 90s, en la selección y en ligas foráneas, como Jaro Lozano o Miguel El Niche Guerrero. Después de dejar el fútbol, hay muchas cosas que uno no las ha aprendido ahí en la cancha, las aprende acá. Ya metido en las aulas de clase para seguir pues edificando una forma de vida. Luchando todos por una misma causa que es
educar a través del deporte. Este grupo de 40 futbolistas durante 4 meses acudió a clases de gerencia deportiva, orientación psicológica, preparación física y dirección técnica. Yo creo que estamos bien encaminados, pasé bien, creo que la tengo clara. Después de su graduación, estos futbolistas saldrán cada uno para una comuna de la ciudad y así arrebatarle a las calles, a la drogadicción y la violencia a jóvenes especialmente en sectores de alto riesgo. Que sigan por el ámbito del deporte porque es uno de los medios que nos da la posibilidad de sacar al niño de vicios, de drogadicción. Y ahora vendrá lo más exigente, aplicar en las canchas toda esa experiencia que acumularon en sus recorridos profesionales y toda la teoría y la práctica en su formación como gestores de nuevos prospectos del balompié. En Cali, Óscar López Noguera, Noticias 1, la red independiente. Se quedó con el título panamericano de billar por equipos que se realizó en Soacha con Dinamarca. Ahora la pareja integrada por los vallecaucanos Carlos Campiño y Andrés Naranjo participará en el Mundial que se cumplirá en Alemania. Miguel Torres es un colombiano que tiene 39 años y aprendió a jugar billar a los 15, cuando lo invitaron a un club donde le hicieron una apuesta y la aceptó. Vi jugar a alguien y le dije, si yo juego, yo aprendo muy rápido. Y él me amenazó un poco, me dijo, si usted no me gana en tanto tiempo, entonces lo voy a castigar, algo así, ¿me entiendes? Me puse a entrenar y vea en lo que terminé. Ha sido tan bueno su desempeño que hace 9 años decidió probar suerte en los Estados Unidos y se fue a jugar. En Estados Unidos el billar está empezando, entonces es una gran oportunidad para nosotros poder competir por Estados Unidos. Comenzó en el billar pool y luego se especializó en las carambolas a 3 bandas, modalidad en la cual se convirtió en campeón nacional de los Estados Unidos. Sí, el año pasado fui campeón nacional, en el 2003 quedé segundo, este año quedé tercero. Por estar jugando allá ha representado a ese país en los certámenes más importantes del mundo. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ir casi por toda Europa, jugué como 8 copas del mundo. Vino a Colombia a jugar por los Estados Unidos y a encontrarse con sus compañeros, porque su profesión es el billar. San Luis de Palenque en el Casanare tiene nuevo campeón americano de coleo. Se trata de Freddy Olmos, quien se impuso a representantes de 7 países y recibe un premio de más de 25 millones de pesos. Luis Arley Sarmiento Silva es un llanero de 31 años que nació en Pore, en el departamento del Casanare, y toda la vida se ha dedicado a los trabajos del campo y a la ganadería. Con reglas de buen llanero, buena estampa y ordenada. Por ser un buen jinete, sus patrones le dieron la oportunidad de montar a Negro, un caballo con el cual fue campeón en la 4ª Copa América de coleo en el 2007. Un bonito cabresto que lo hice como pretexto, solo sácalo al poblado. Coleo es colear un toro, jalarlo por la cola y tumbarlo. Hoy nuevamente le dieron la oportunidad de mostrar todas sus habilidades en el certamen en la capital mundial del llanero, en Yopal. Campana es el que da una sola vuelta y campanilla el que da 2 vueltas y remolino el que da 3 vueltas. Y aunque le fue bien en la manga, solo su race dio un giro y no le alcanzó para llegar a la final. Bien cabresto contara por todo lo que ha pasado, cuántas son las mañoseras que a mi soga ha acompañado. Los 2 primeros puestos fueron para Colombia y el ganador fue Freddy Olmos, quien pudo dar 2 giros y se quedó con el título de la Copa América de coleo. En Noticias 1, la información deportiva fue presentada por Argos, luz verde para el deporte. Celu Móvil está contigo, también esta Navidad. Tranquilo, campeón, no hay problema. Recuerda que estés donde estés, Celu Móvil está contigo. Celu Móvil está contigo, también esta Navidad. En 200 años de Colombia han cambiado muchas cosas, pero nuestro sabor es el de siempre. 1810-2010, Bicentenario de Colombia, Águila, sin igual y siempre igual. En las mañanas con uno somos como ninguno. Los confesamos. Los informamos. Lo tenemos todo. En las mañanas con uno somos la mejor opción. En las mañanas con uno, lunes a viernes, 7:30 de la mañana, por Canal 1, el canal de uno. Un partido que lucha por la seguridad. Aquí está su partido, el partido de la U. Hace 4 años se consolidó una fuerza que trabaja por la igualdad social. La U es unión de la patria. Y hoy más que nunca, el partido de la U es el partido del futuro. ¡Que viva la U!
porque retroceder no es una opción. Partido de la U, únete. Publicidad política pagada. Nuestros equipos en cada segundo de la transmisión. Volvamos a estremecernos en conjunto alrededor de esta gran cajita mágica. Ahora el sabor vuelve a las canchas y el color a las tribunas. Vuelve a disfrutar porque llegó la Liga Postobón y el sabor volvió al fútbol colombiano. La profe Cuida es muy buena porque cada año se va a estudiar hasta Bogotá. Ella va y viene, va y viene. Va a aprender hasta muy lejos. Muy bien, de Bogotá. Después viene y nos enseña todo lo que aprendió. Ya se hace cada año. Por eso es que la queremos tanto. Pasa una ay, qué linda la profe Cuido. Contaduro, Maná, Aguay. El compromiso de nuestra gente nos motiva a trabajar por nuestro país. Programa de educación financiera. Aprender siempre trae cosas buenas. Grupo Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sin importar lo que pase, disfruta. Con la red 322 de Seguros Bolívar tienes un equipo de profesionales que te atenderán en cualquier situación. Seguros Bolívar, estamos para que disfrutes lo que haces. Bueno, a ver una foto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¡Qué casa tan divina! Sin importar lo que pase, disfruta. Con la red 322 de Seguros Bolívar tienes un equipo de profesionales que te atenderán en cualquier situación. Seguros Bolívar, estamos para que disfrutes lo que haces. De l'amour, j'en sais rien. Et le goût, ma passion. Hay sensaciones que son únicas y no las puedes resistir. Como el olor que sale de aquí. Un olor único. La vague. Es el pan francés. Grande. Crocante por fuera. Chaude. Recién hecho. Caliente y muy suave por dentro. Es realmente único. Por eso solo lo puedes acompañar de algo único también. Color único, sabor único. Colombiana es única. ¡Rodri! ¡Haz como perrito! ¡Pescadito! Con esa imagen que tanto te gusta, ahora la puedes llevar siempre contigo. Entra ya a www.bancodebogotá.com y personaliza tus tarjetas. Banco de Bogotá, mejor. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Dream Park es un exclusivo hotel de Taiwán que cuenta con todos los lujos y las comodidades para que las mascotas vivan un día de cuidados al mejor estilo de las estrellas. El hotel cuenta con suite privada, VIP, piscinas, salón de belleza, áreas recreativas y hasta de masajes. El valor de la habitación por noche es de $50. Desde Noticias 1, la red independiente. Hace 2 años, Javier Alfonso Fígaro terminó de prestar su servicio militar. Se jugó la vida cuidando carreteras y oleoductos, pero 2 años después no ha podido conseguir trabajo. Es un indocumentado porque el ejército no le ha entregado su libreta militar. Cansado de reclamarla de batallón en batallón, de sargento a capitán y de capitán a mayor, vino aquí a decir, ¿qué tal esto?
Javier Alfonso Fígaro Romero prestó servicio militar como muchos jóvenes del país. Yo que fui buen soldado, exponiendo mi vida por la patria. Llegó al batallón Cartagena de Riohacha el 14 de junio de 2001 y se enlistó. A los 3 meses lo enviaron a otro batallón, al del Plan Especial Energético Vial número 3 en el Cesar. Ustedes son de los planes especiales que queda para el Cesar. O sea, que ustedes están en segunda fase en la Loma. En el ejército duró 2 años. Se graduó con honores e hizo el juramento a la bandera. En noviembre de 2003 salió del ejército y en enero de 2004 se va para el Batallón Especial Energético y Vial número 3 a reclamar su libreta militar. Allí, mediante este certificado, le dicen a Jader que efectivamente cumplió su servicio el 15 de noviembre de 2003 y que su libreta se encuentra en trámite. Debe llamar al teléfono 583-2769 o debe llamar desde cualquier unidad militar al microondas 022-212, que los comuniquen con el batallón Plan Especial Energético. Ese mismo año le entregaron otra constancia mientras salía su libreta militar. Su sorpresa fue en junio cuando le dijeron que no estaba, según él, en el sistema. Después me mandaron para la brigada en Barranquilla. Tampoco le dije que tampoco podía porque yo no tenía económicamente plata para estar viajando por donde yo quisiera. A partir de ese momento comenzó su calvario para conseguir trabajo. Estoy afectado laboralmente. No podía ingresar al trabajo, no podía ingresar a una universidad, porque todos piden libreta. Jader se dirigió al Distrito Militar 45 en Riohacha, para ver si el batallón donde prestó servicio le había remitido su libreta. ¿Cómo te va a ir una libreta o cómo te vamos a hacer una vuelta a una libreta si tú no estás, o sea, tú no apareces en el sistema como soldado? Mientras esperaba su libreta, conseguir trabajo era más difícil cada día. Uno le colabora en cuanto puede, pero por no tener su libreta militar le ha sido imposible ingresar a estudios superiores, a una universidad, le ha sido imposible conseguir un buen empleo. El 3 de abril de 2007 el batallón le expide una constancia que dice que Jader prestó servicio pero que su libreta aún está en trámite. Para demostrar que sí había prestado servicio, les mostraba a sus superiores estas fotos, en las que aparece patrullando con otros soldados de la compañía. Fotos que, según él, no convencieron. Ellos me dicen a mí que dónde me tomé yo esas fotos, si fueron paramilitares o fue en la guerrilla. Para ganarse el diario le tocaba recurrir a oficios varios. Me fui a prestar servicio para la libreta, metí papel a vigilancia, los puestos vigilantes. Y lo primero que me piden es mi libreta. Su madre dice que su hijo ha sufrido por no tener trabajo. Él es un muchacho que ha regado hoja de vida por todas partes y nada de eso, no le sale nada porque siempre le piden en la libreta, no la tiene. El joven soldado, cansado de tantos ires y venires, pasa un derecho de petición el 14 de febrero de 2009 al batallón donde prestó servicio. De acuerdo a la información que reposa en la base de datos de ese despacho, usted no figura activo. Según la Dirección de Reclutamiento en Bogotá, no figurar activo no significa que no prestó servicio. Pero lo único cierto es que para Jader simplemente nadie le creía que fue soldado. Noticias 1 consultó con la Dirección de Reclutamiento en Bogotá, quien aseguró que el Batallón Especial Energético y Vial número 3 fue responsable del error. Y el joven perteneció al 5º contingente del 2002, prestó servicio en Culumaní. Desafortunadamente, cuando terminó de prestar servicio militar, no se hizo el trámite con el distrito militar. Ese error le ha significado a Jader Fígaro tristeza, rabia y muchas deudas. La cuenta suya, 340.000 pesos. Deme el fiadito hoy para el almuerzo, porque es que yo no puedo más. Lo curioso es que otro de sus compañeros está en la misma situación hace 6 años. Terminé mi servicio militar y hasta el momento no me han resolvido mi situación militar. Hoy, después de la denuncia de Noticias 1, la Dirección de Reclutamiento dijo que Jader Fígaro puede pasar a cualquier batallón a reclamar su libreta militar. Prácticamente 2 años perdido ahí, poniéndome ahora la burla de los compañeros, de los amigos, de toda la gente que me dice que mete la libreta y no la tengo. Quedamos pues a discreción y firmes, esperando la solución para este exsoldado a quien la zozobra por la falta de libreta le ha durado más que el servicio militar. Si usted tiene un caso para ¿Qué tal esto? Llámenos ya al 410-7236 de Bogotá o escríbanos a quetalesto@noticias1.com. Nuestros periodistas investigarán. No olviden visitar noticias1.com. Nos vemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia.